El día de hoy vamos a continuar con las actividades que tenemos previstas en el marco de este 18º Encuentro Nacional de Investigación Educativa. Y bueno, pues agradecemos a las personas que están en esta sala que se han dado cita para atender esta conferencia que se denomina La construcción agonística de lo educativo, desplazamientos conceptuales, política educativa y devenir digital. El día de hoy nos acompaña el doctor Ernesto Treviño Ronzón, quien es la persona encargada de dictar esta charla. Y bueno, lo presentaré rápidamente. El doctor Ernesto Treviño Ronzón es doctor en ciencias por el CINVESTAB, el Departamento de Investigaciones Educativas. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde el 2013, donde realiza investigación y docencia sobre las formas de lo político en el campo social, con énfasis en educación, reformas y políticas, así como en violencia y la dimensión social del conocimiento y la tecnología. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2 y desde el 2019 es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, fue ganador del premio Arturo Rosenbluth del CINVESTAB y de la mención especial de la NUYES. Ha sido además profesor visitante y conferencista en diversas universidades nacionales y extranjeras de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Entre sus libros están Ser joven en Veracruz, Vida y participación en contextos de cambio y violencia, así como La educación y el conocimiento bajo el espectro del neoliberalismo en América Latina y 100 años de la Secretaría de Educación Pública, diálogos desde el presente, todos ellos con facilidad de consultarse y adquirirse también. Bueno, pues te agradezco, estimado Ernesto, por la deferencia de aceptar participar en este evento, en este encuentro, y pues te damos la bienvenida. Le ofrecemos un aplauso de inicio al doctor para poder arrancar. Buenas tardes ya, casi buenas tardes, buenos días todavía a todas y a todos. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Me da gusto regresar a las actividades del Congreso Nacional de Investigación Educativa después de un par de años, ¿verdad? Que nos vimos la última vez en Villahermosa. Bueno, voy a proceder de la siguiente manera. A solicitud de los amables organizadores, yo preparé un texto. Este texto se los voy a leer primordialmente y de cuando en cuando me voy a detener en algunas ideas. Traje también para ustedes, aunque yo soy enemigo del PowerPoint realmente, traje una pequeña presentación con algunas imágenes de referencia, básicamente para ir siguiendo el diálogo. Em, Como ya lo dijo Gerardo, y titulé esta intervención La construcción agonística de lo educativo, desplazamientos conceptuales, política educativa y devenir digital. Entonces, procedo a la lectura y conforme vaya siendo necesario, me voy deteniendo. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Sí, gracias. Bien. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo Mexicano de Investigación Educativa y a todas y todos los organizadores de esta sesión por la gentil invitación que me hicieron a participar en esta modalidad. Como breve nota autobiográfica, les diré que ingresé al Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el 2009, cuando todavía era estudiante de posgrado, como muchas de las personas que están aquí en este espacio. Posteriormente, en el 2013, me hice asociado regular y a lo largo de este tiempo he realizado distintos roles. He sido ponente, evaluador, integrante del comité directivo, del comité científico, coordinador de una de las áreas temáticas, coautor en 3 estados del conocimiento, presentador de libros y en una ocasión hasta cobrador de membresías vencidas. En otras palabras, el COMIE y el Congreso Nacional han sido parte importante de mi vida académica durante muchos años, por lo cual estoy muy contento de estar aquí. Por lo regular, mi participación en las redes del COMIE han sido en 2 áreas temáticas de conocimiento. Una, la de filosofía, teoría y campo de la educación, y la otra, la de política y gestión de la educación. A lo largo de estos años, como muchos de ustedes que están aquí y a quienes conozco y he tenido la oportunidad de saludar estos días, he tenido el gusto de colaborar con académicos y académicas de casi todo México, quienes desde diferentes miradas disciplinares y epistemológicas
se interesan en la educación y en lo educativo. Y a través de estas interacciones he sido testigo de la importancia de mantener vivos foros como este, el Congreso Nacional de Investigación Educativa, donde tenemos oportunidad de poner en común nuestro trabajo y nuestras preocupaciones de conocimiento. En esta ocasión, para responder a la responsabilidad que tengo de ofrecer una conferencia, decidí echar mano de algunos referentes extraídos de mis propias líneas de investigación sobre políticas y reformas educativas, así como de lecturas y debates conceptuales sobre la educación y sobre las políticas que comparto con varios de mis colegas de las áreas ya mencionadas, para ofrecerles una reflexión acerca de la importancia de la diferencia política como motor de lo educativo y la educación. Durante los siguientes minutos, trataré de convencerles de la relevancia de asumir la diferencia en forma de disensos, disputas, relaciones agonistas, como elementos fundamentales de la renovación social y política y de su importancia en la génesis y el devenir de numerosos proyectos y procesos educativos, y, en consecuencia, como un objeto de estudio fundamental de la investigación educativa contemporánea y porvenir. Argumentaré que el conflicto, la disputa, las luchas por el campo de la educación tienen el mismo peso específico que los imaginarios y las aspiraciones estabilizadoras más generales, que por años han servido como ideales regulativos de la educación, tales como la modernidad, la emancipación y más recientemente la calidad, la igualdad o la excelencia, nociones que en muchos casos, una vez transformadas en proyectos, en realidad se pueden leer como el resultado de numerosas disputas en diferentes ámbitos y escalas. Iniciaré esta exposición en la primera parte haciendo un somero esbozo del panorama sociopolítico de la educación en México. Concretamente, me interesa recordar aquí con ustedes algunas de las principales movilizaciones, luchas y resistencias que han marcado este siglo XXI, algunas de las cuales me han llevado, junto con otros colegas, a mirar con mayor detalle la configuración agonista de lo educativo. En esta parte, haré referencia al largo ciclo de reformas por el que estamos atravesando en México, a eventos singulares y fundamentales de la vida política y social, a la heterogeneidad de actores que se expresan en el espacio sociopolítico. Pondré énfasis en la ampliación y recomposición de ese espacio, con énfasis en la educación, a través de la reconfiguración constante del mundo digital, que funciona no solo como una caja de resonancia y ampliación de nuestro campo de interacción cotidiana, sino que tiene potencia de modificar las conductas y el campo de acción de numerosos sujetos, incluidos los de la educación. Este espacio, ese espacio digital, se ha develado como un lugar desde donde es posible cuestionar diferentes reformas, proyectos, políticas, también a numerosos actores que participan en el ámbito de la educación, y ha servido para sutilmente modificar la forma en que se despliega el diálogo y el debate sobre todo lo educativo. En segunda instancia, en un segundo momento, extraeré algunos elementos de este horizonte para reflexionar sobre las implicaciones de este nuevo momento político. Particularmente me interesa reflexionar sobre nociones como antagonismo, adversario, articulación, disenso y desacuerdo en clave conceptual, que sirven de marcadores para explorar la negatividad constitutiva del vínculo político y pedagógico y sus importantes consecuencias para la construcción de lo común desde la educación, entendiendo lo común como un proyecto plural y heterogéneo. En la tercera parte abordaré algunos de los desplazamientos conceptuales que en mi opinión están ocurriendo en la educación y que han sido resultado de la ampliación del campo de interacción política. Me centraré particularmente en conceptos como el de política educativa, reforma educativa y las formas de participación desde la docencia. La sección de cierre será muy breve, básicamente es una reflexión sobre cómo podemos impulsar una agenda de investigación que desde la filosofía, la teoría y la política educativa permitan replantear el lugar del acuerdo, el desacuerdo y la negatividad en la investigación educativa. A lo largo de mi charla, abordaré cómo la recodificación del orden digital, con todas sus posibilidades,
e incertidumbres, está cambiando sutil pero constantemente las condiciones para la participación, el diálogo y la construcción de los vínculos en torno a numerosos retos del presente, pero marcadamente los educativos. Somos, para bien y para mal, partícipes de una nueva época de conflictualidad llena de oportunidades y paradojas. Por ejemplo, el rol de las y los docentes desde el nivel básico hasta el posgrado es representado en numerosos espacios como el de gestores de contenidos o de experiencias educativas, al mismo tiempo que desde otros puntos de vista se nos reclama que deberíamos ser mucho más protagónicos respecto a la formación crítica y política de nuestros estudiantes, incluso de nuestros compañeros, en lugar de permitir acríticamente que proyectos neocapitalistas como el que impulsa la última generación de inteligencia artificial ocupe todos y cada uno de los espacios de nuestra vida. Estas líneas y estas reflexiones intentan ser una aportación ante ustedes para responder de una manera sencilla pero directa a este tipo de interpelaciones hacia nuestra comunidad. Entonces vamos al punto 1, la educación en el siglo XXI como un campo de diferencias políticas. Permítanme iniciar entonces con una licencia sintética. Desde mi perspectiva, uno de los aspectos más importantes del siglo XXI en materia educativa en México trasciende a la transformación tecnológica digital, a la globalización o a la ampliación del derecho a la educación en el orden constitucional sin desconocer su relevancia. En mi opinión, uno de los aspectos más importantes del siglo XXI en materia educativa es la permanente afirmación de la educación como un gran campo de lucha política que se libra de diferentes formas y que atiende a muy diversas demandas y necesidades. Contra las sentencias lúgubres de la década de los años 90, que predecían una homogeneización como resultado de la globalización política, económica, tecnológica y cultural, lo que hemos registrado en los primeros 25 años del siglo XXI es la expresión viva de la diferencia política por donde quiera que veamos. Hay, por ejemplo, luchas entre discursos educativos de escala macro, meso y micro, posiciones y acciones contra políticas, reformas e intentos diversos de conducción de los procesos de formación, actualización y evaluación, contra recortes financieros, en contra y a favor de reformas constitucionales, legales, administrativas, laborales, contra imposiciones de un tipo y de otro, y una pluralidad de actos de movilización, reclamo, demanda, contrapropuesta, protesta o resistencia en distintas regiones, instituciones y espacios educativos. Por supuesto, como muchos de los que estamos aquí, de ninguna manera descalifico los avances constitucionales, tampoco los intentos de presentar programas educativos que por lo demás son una obligación para las autoridades. Más bien, quiero exaltar firme y abiertamente en este foro la importancia de que para cada intento de conducción, para cada intento de política, de programa, de reforma, para cada imaginario, para cada expresión de una promesa, hay también una expresión de diferencia, de reclamo o de disenso que tiene que ser reconocido y atendido, porque en muchas ocasiones detrás de ellos se esconden principios de insatisfacción o desacuerdo que han quedado velados. Es imposible enumerar el conjunto de movilizaciones que atraviesan el campo educativo o los detalles de cada una de ellas. Pero sí sabemos que nos las encontramos en las calles, en los congresos, en nuestras propias escuelas, en foros académicos como este, en numerosos espacios públicos y por supuesto en los espacios digitales. El mundo digital es el nuevo campo de batalla, de batalla y acción política, y los asuntos educativos no están exentos de ello. Casi todos quienes estamos aquí hemos conocido un gesto, un acto, un movimiento, una protesta, una movilización, un acto de resistencia como los siguientes. Los que ha desarrollado desde el siglo anterior y hasta el presente la Coordinadora Nacional de la Educación, distintas secciones del CENTE,
las cuales son históricas y permanentes en distintas partes del país. Estamos familiarizados también con las protestas de diferentes docentes en variados estados de la República por abusos, por el no reconocimiento de derechos o prestaciones laborales. También estamos familiarizados con las protestas y con las movilizaciones masivas en gran parte del territorio nacional en contra de la reforma iniciada en el 2013, en contra de abusos de autoridad, en contra de la violencia en sus diferentes manifestaciones contra las comunidades educativas, particularmente en el nivel superior. Más recientemente estamos familiarizados en contra de las movilizaciones en contra de los contenidos en los libros de textos o contra recortes presupuestales de instituciones científicas. También estamos familiarizados con numerosas acciones de protesta, contención y reclamo en las universidades, en las escuelas normales, en el Instituto Politécnico Nacional y en numerosas escuelas privadas en contra de igualmente numerosos hechos como la reducción de becas, los abusos de autoridad, el acoso tolerado, la exclusión, contra el cierre de carreras, en contra de autoridades, demandando nuevos protocolos de seguridad. También sabemos de las protestas relacionadas, porque las vimos muchos de nosotros de primera mano, relacionadas en distintas partes del país, relacionadas con el movimiento Yo Soy 132 o con la desaparición forzada de más de 43 estudiantes en Ayotzinapa. También sabemos del importante protagonismo que tienen las comunidades universitarias en la lucha por el derecho a decidir, por el respeto a los seres vivos no humanos, por el respeto a las personas en tránsito, por mejoras en las condiciones de educabilidad de numerosas minorías. ¿Y qué decir de las luchas para reducir la desigualdad educativa y social que se ciñe sobre numerosas comunidades y pueblos indígenas? En los meses y horas que anteceden a este encuentro, quienes seguimos los medios y conversamos con nuestros pares y nuestros estudiantes, estamos al tanto de diferentes protestas estudiantiles y académicas en instituciones de educación superior como la UAP, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Zacatecas, la UNAM, la UAM, mi propia casa, la Universidad Veracruzana. Algunas de estas protestas tienen que ver con hechos educativos intrainstitucionales, es decir, con lo que ocurre al interior de las instituciones, pero otras tienen que ver con hechos sociales o políticos de muy diversa naturaleza y alcance que los impacta o que los interpela, que interpela a nuestras comunidades universitarias. Afirmo, más bien déjenme terminar de mostrarles las imágenes. No se las voy a explicar porque seguramente están familiarizados con ellas. Afirmo, en resumen, que todo el siglo XXI se ha nutrido por una multiplicidad de movilizaciones, protestas, actos de resistencia y de lucha en contra de numerosas acciones, decisiones, políticas, en contra de recortes, en contra o a favor de modificaciones a legislaciones primarias y secundarias. Varias de estas tensiones guardan continuidad con algunas de las viejas demandas del siglo XX, con los movimientos como los del 68, que ponían fuerte acento en la democratización de las instituciones o la ampliación de los espacios educativos, incluso con el tema del financiamiento, que parece ser un problema que atraviesa del siglo XX al siglo XXI sin poder arreglarse. Otras tienen que ver más bien con demandas específicas de las comunidades en contextos donde los parámetros de lo aceptable y lo demandable se han desplazado y de donde los intereses y preocupaciones actuales no parecen coincidir fácilmente con lo que se heredó de procesos de lucha y movilización educativa del siglo pasado. Ahora bien, admito que es muy probable que mis afirmaciones tengan un sesgo. Admito que es probable que hoy todo lo veo en código de conflicto o de disputa, pues mis lecturas de pensadores como Jacques Rancière, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Michel Foucault, Paulo Freire, Judith Butler, entre otros, esas lecturas, a mí como a muchos de los que están aquí, estoy seguro, me lleva a mirar el mundo en términos de resistencia o de lucha contra la ley, contra la autoridad, contra la imposición, contra la exclusión, contra el colonialismo, contra el poder, contra las herencias simbólicas,
contra las herencias estructurales en la educación. Es decir, es muy probable que tenga yo el sesgo a mirar y a conceder peso particular a la lógica del desacuerdo como principio de acción social, pedagógica y educativa. Ahora bien, habrá quienes sin duda se pregunten qué resulta al final de toda esta pluralidad de diferencias expresadas como movilización o como resistencia. ¿Qué se logró con una acción de protesta en particular o con otra? ¿A dónde nos llevaron los diferentes actos contra la autoridad o contra su omisión? ¿Se pudieron mejorar las políticas o los programas educativos? ¿Se echó atrás la reforma? Las respuestas a estas preguntas son plurales. En algunos casos hubo éxito, en otros no. Y en otros el éxito fue paradójico. Frente a la pluralidad de movilizaciones, de actos de protesta o de resistencia, es muy difícil dar una respuesta global y en cambio es mucho más plausible ensayar análisis caso por caso. Hoy en día, un recorrido por el estado de conocimiento en el área de políticas educativas que terminamos hace muy poco, o de sujetos de la educación, nos ha permitido notar el incremento de estudios sobre cómo la protesta y la movilización organizada han tenido efectos en bloquear, corregir o hasta revertir programas, decisiones y reformas. En los últimos 10 años hemos comenzado a construir una base de información empírica y científica sobre estos procesos y probablemente pronto estaremos en condición de saber mucho más en detalle sobre esta herencia simbólica para el campo de la educación. Voy a la parte 2 de mi texto, la educación en clave agonista. Mientras esto ocurre, me parece pertinente recuperar desde ya la reflexión conceptual en torno a lo político, la política, las políticas, los afectos y la subjetividad política para mirar la educación como un proyecto marcado por el agonismo. Desde el punto de vista de la investigación educativa, podemos notar de una forma u otra, aquí y allá, el germen de la diferencia política, de la distinción que rearticula constantemente el orden simbólico entre un nosotros y un ellos. Pero hay preguntas que tenemos que hacernos y eventualmente respondernos. ¿De qué naturaleza es esa distinción? ¿Cómo trabajar con ella conceptualmente? En la segunda parte del siglo XX, la filosofía y la teoría política experimentaron una suerte de reactivación del pensamiento sobre la diferencia, y en particular sobre la diferencia política. Desde entonces, nociones como amigo, enemigo, aliado, adversario, el antagónico, comenzaron a ser reelaboradas siguiendo la herencia marxista, pero ahora para pensar con nuevas luces y preocupaciones lo ocurrido en diferentes partes del mundo una vez que algunos de los grandes proyectos políticos de amplia escala y otros tantos de escala regional o nacional comenzaron a caer o a transformarse. En este escenario, movimientos por los derechos de las minorías, a favor del medio ambiente, en contra de la exclusión social, en contra de la violencia, en demanda de nuevas formas de participación y representación, por la igualdad social y económica, comenzaron a ocupar diferentes foros y nuevas estrategias, por lo que los marcos conceptuales han tenido que reconocerlos gradualmente como objeto de estudio e incorporarlos en las explicaciones sobre las diferentes formas de participación, de lucha política y de ampliación de la democracia. Y eso ha tenido un impacto significativo en la educación. A diferencia de las perspectivas estructuralistas, deterministas o funcionalistas tradicionales que dominan en la ciencia política y en gran parte de la sociología, que postulaban que la educación es una imposición ideológica o una perpetuación de las relaciones de dominación, hoy día reconocemos desde una mirada no determinista, pero tampoco ingenua, que la educación es, por decirlo de algún modo, un proyecto heterogéneo que constantemente se reconfigura como un campo de lucha social, cultural, política y económica, donde prácticamente todo puede ser disputado y donde las y los participantes no están necesariamente determinados a priori, aunque los sistemas educativos les designen un lugar como estudiante, como docente, como directivo
como dirigente sindical, etc. La perspectiva agonista de la política nos obliga a preguntarnos por el lugar del conflicto y de la diferencia en el campo de las relaciones sociales y por extensión de las prácticas educativas, de las relaciones pedagógicas. Y hablaré brevemente de estos asuntos. En cuanto al lugar del conflicto en el campo político, pensadoras como Chantal Mouffe lo desarrollan al interior de su teoría política para criticar los enfoques deliberativos que rechazan el conflicto y prefieren la búsqueda de consensos racionales como respuesta automática a la presencia de la diferencia. En estos enfoques, el conflicto aparece como algo negativo porque se equipara fácilmente con el atraso, la pérdida, el estancamiento social o democrático. Detrás del privilegio al consenso, diría Chantal, me estoy tomando algunas licencias, habría una suerte de pragmatismo que abogaría por seguir adelante a pesar de las diferencias y poner a un lado o rechazar cualquier cosa que parezca un improductivo impas. Para ello, se prefieren soluciones técnicas o burocráticas, que de una manera u otra contienen la diferencia para evitar que su papel disruptor contamine o desestabilice las estructuras estables, entre comillas, de la democracia. Para Mouffe, el conflicto es clave porque permite un enriquecimiento de la democracia. En principio, fomenta el pluralismo y la emergencia de una diversidad de ideas y de prácticas a partir de la presencia de actores que no necesariamente son tradicionales en el campo político. Ustedes seguramente, si han leído a Chantal, recordarán que a ella le interesa que se note que hay otros actores aparte de los partidos políticos, que hay movimientos feministas, ecologistas, movimientos educativos, por supuesto, ¿no? Eventualmente, esta pluralidad de actores propiciaría la renovación de las prácticas y eventualmente de las instituciones. Ahora bien, para evitar que el conflicto derive en algo negativo, en la mirada de Chantal, este requiere transformarse en una práctica política dentro de las formas democráticas presentes o actualizadas. A ello, Mouffe lo denomina en parte de su obra agonismo, o una forma de relación entre adversarios que se reconocen sin necesariamente proponerse su mutua aniquilación. Las relaciones adversariales serían más propicias para la corrección de los vicios de la democracia más allá de la deliberación pretendidamente racional. En un momento más reciente de su trabajo, particularmente en la discusión sobre diferentes expresiones del populismo, Chantal Mouffe pone mayor énfasis en el antagonismo y opina que la diferencia radical es clave para poder permitir quiénes ocupan qué lugar en el campo político. Para ella, en este segundo momento de su pensamiento, es importante que quienes participamos en el campo político, en cualquiera de sus expresiones, sepamos diferenciar las posiciones de los unos y de los otros, que podamos poder decidir entre alternativas reales. En esta perspectiva, lo político toma la forma de una práctica articulatoria en medio de las diferencias que tiende a la integración no meramente deliberativa de las posiciones. Otra mirada que ayuda a pensar el papel del conflicto es la del filósofo Jacques Rancière, para quien lo que llamo la diferencia política toma la forma primero de un disenso y después de un desacuerdo. Estas son mis palabras, no de él, ¿eh? Rancière indica que lo que comúnmente llamamos política en la mayoría de las democracias es en realidad un orden policial, de vigilancia, conteo y ordenamiento de las relaciones y los lugares sociales, distribuidos a través de la burocracia, las políticas públicas, la gestión y la administración pública y de las formas institucionalizadas de participación donde las diferencias se procesan técnicamente. En su perspectiva, la política verdadera es episódica, no está ahí todo el tiempo, no es permanente y ocurre cuando los que no tienen parte en el todo político, los que no son reconocidos como iguales, irrumpen el orden de representación estable y reclaman su lugar como iguales. El desacuerdo
como forma de expresión de lo que yo aquí llamo la diferencia político-educativa, no es meramente un cruce de perspectivas, un cruce de conceptos o un malentendido. Es una interrupción de los que no tienen parte en el orden de lo sensible, en el orden de cómo se siente el mundo de fuerzas no representadas y cuando cuestionan ese orden, sus jerarquías y la forma en que fueron construidas. En esta perspectiva, el efecto y las consecuencias de la acción política deben ser cambiar tanto la distribución de los lugares sociales como la sensibilidad frente a los hechos y los problemas, frente al sistema de distribución de esos lugares y producir últimamente nuevas formas de emancipación. El sujeto político que interesa a Rancière es tal cual una irrupción, es contingente y efímero. Va de la negación del lugar que le ha sido asignado a la construcción de un litigio y a su eventual incorporación en un nuevo reparto de los lugares sociales. Ahora bien, no está de más decir, aunque no sea el foco de esta charla, que tanto la perspectiva adversarial como la perspectiva del disenso político tiene implicaciones que podemos extender sin muchos problemas a diferentes ámbitos de lo educativo. Por ejemplo, en una perspectiva agonista, la educación, en tanto no es neutral, no debería excluir el conflicto, sino trabajar con la diferencia de valores, de subjetividades, de forma de ver los hechos para construir desde ahí espacios de pensamiento crítico de la diferencia. Formar para aprender a disentir sin destruir es una implicación lógica de todo lo dicho anteriormente. Por su lado, el trabajo de Rancière implica pensar el lugar del sujeto político que resulta del acto de educar. Seguramente todos han leído El maestro ignorante, El espectador emancipado, El reparto de lo sensible de Rancière. En esa obra, el autor francés propone partir de la idea de la igualdad de inteligencias como vía para la emancipación intelectual. Aquí, un acto pedagógico político elemental del maestro, como del que pone una obra de teatro, pero también del estudiante o del espectador, es renunciar al orden explicador, a la pedagogía de la dependencia, que intenta decirle a ambos, a los que participan de la relación pedagógica, cómo aprender, cómo educar, cómo explicar, cómo conducirse, qué sí hacer, qué no hacer. Por supuesto, estas ideas no son para nada novedosas en el presente, porque han sido motivo de muchos intercambios entre varios de quienes participamos en este foro. Y de inmediato las podemos relacionar con numerosos pensadores, pedagogos, educadores, como el mismo Paulo Freire y sus ideas de la educación para la libertad, basada en el reconocimiento de la desigualdad, en el cuestionamiento crítico de las condiciones de existencia que de una forma u otra lleva al disenso y a la lucha política. Tanto en el pensamiento de Rancière como en el pensamiento de Paulo Freire, por ejemplo, la figura docente es clave, pero no por su lugar funcional en el sistema educativo o en el dispositivo pedagógico, sino por su potencia para propiciar eventuales circunstancias de emancipación. En ciertos momentos históricos, la crítica autorreflexiva no puede mantener el conflicto meramente como un asunto administrativo, sino que tiene que llevar a evidenciar una situación crítica, contradictoria, que debe ser transformada. Y esto lo podríamos afirmar siguiendo a Paulo Freire. Y por esta misma razón es por la que muchas reformas educativas o reformas curriculares, cuando intentan presentar el conflicto, no están en condiciones de procesarlo más allá del libro de texto, porque tomarlo en serio implica salir de lo que está prescrito en la estructura curricular o en la estructura didáctica, implica salir a la calle. Déjenme ver en dónde voy, creo que ya me quedé colgado. Déjenme hablar un minuto de qué implica todo esto para pensar los sujetos políticos. Todo lo anterior nos remite necesariamente a la pregunta por la noción del sujeto político y del sujeto político en la educación.
Cualquier relación conceptual sobre las relaciones agonistas presupone o implica una noción de sujeto y hemos de hacernos cargo de ella. ¿Quiénes son los sujetos que participan reactivando la diferencia política en el campo educativo? ¿Qué los mueve? ¿Cómo construyen sus demandas y, en su caso, sus agendas? ¿Cómo construyen sus alianzas y a sus adversarios? ¿Cuándo y cómo deciden concluir una acción o cambiar su estrategia? Este tipo de preguntas tienen que ver con cómo los sujetos se van configurando en el campo de acción social y en la toma de decisiones en la lucha política. Aquí es pertinente recordar que los sujetos pueden ser vistos de formas variadas. Sin duda, la explicación más común es la que nos dice que todos los sujetos sociales, incluidos los sujetos políticos y los sujetos educativos, están ya configurados antes de emitir una opinión, antes de expresar su desacuerdo, antes de plantear una propuesta, antes incluso de ocupar el espacio público político. Desde esta perspectiva, es decir, mirado el sujeto como algo ya determinado a priori, se podría prever su agenda, prever sus demandas, sus exigencias y sus probables estrategias. Desde esta perspectiva, realmente no hay un sujeto político transformador, lo que hay son personas con intereses que se pueden predecir y anticipar. Así, es muy frecuente escuchar expresiones como las siguientes: los maestros siempre quieren esto o aquello, o los mueven sus intereses gremiales o sindicales, que son antidemocráticos. O los grupos que se quejan de esto o aquello son conservadores o de derecha. O, por el contrario, son reaccionarios antisistema. O los estudiantes que se movilizan, que toman una carretera o una facultad, son ignorantes, están manipulados. O tales o cuales demandantes, perdieron sus privilegios y los quieren de vuelta, o al revés, no quieren perderlos y por lo tanto se manifiestan. Estas formas de explicación, que son al mismo tiempo formas de descalificación o de desconocimiento de los sujetos, son muy comunes en la actualidad, sobre todo en tiempos de alta polarización, que nos los encontramos en varios lados. Pero para efectos de esta exposición son explicaciones poco útiles, porque hacen casi imposible ver cómo se construye el sujeto que participa de una u otra forma en el campo político y particularmente en el campo político educativo. Pienso, en cambio, que lo que necesitamos son perspectivas mucho más abiertas, menos deterministas para pensar a los sujetos políticos. Así, frente a este tipo de posicionamientos, en algunas perspectivas no fundacionales de la política, quienes participan políticamente, activamente, no son vistos como construidos a priori, antes de su llegada o de su participación a las luchas. Se asume que si bien pueden tener intereses, valores, demandas, desacuerdos, posiblemente propuestas, en la medida en que son sujetos abiertos, se van configurando como sujetos políticos en la contingencia de la acción y de la decisión. Así, el sujeto, por más que tenga una trayectoria previa, un repertorio simbólico y cultural, sin duda una red de relaciones que lo hacen ser en el mundo y que le van dando coordenadas de cómo y por dónde moverse, es ultimadamente constituido en la pragmática de la acción, que por su lado también es contingente. Esta expresión pragmática de la acción tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque puede sonar también igualmente esencialista o determinista, pero si quieren un poco más adelante podemos hablar de ello. Este tipo de discusiones en torno al sujeto no son mías ni remotamente. Son parte de la discusión de distintos colectivos. Por ejemplo, el programa de análisis político de discurso e investigación que ha coordinado por muchos años la doctora Rosanida Buenfil Burgos, primero en el DIES Investab y luego en otras sedes, ha dedicado largos seminarios y jornadas a discutir específicamente esto, tanto en términos teóricos como a través de numerosas investigaciones. ¿Sí? Desde esta perspectiva,
no determinista, se debe asumir que quienes participan entonces en el campo político educativo lo pueden hacer con mucho o poco conocimiento de aquello por lo que se movilizan. También pueden estar primordialmente impulsados por sus valores o por sus emociones, lo que confiere al análisis mayor complejidad y demanda apertura de las y los investigadores que se interesan por abordar este tipo de objetos. Me regreso un segundo al tema de la información. Con mucha frecuencia se descalifica a los sujetos que participan políticamente en el campo educativo porque no conocen con suficiencia o las leyes, o los reglamentos, o las reformas, o porque no están familiarizados con una figura u otra. Cuando ese no es uno de los mayores problemas, sino más bien qué es lo que los mueve a participar, qué es lo que los impulsa a articularse, o en su caso a protestar. La ausencia de información, por lo regular, en mi opinión, es una cuasi argumento, pero en realidad está en los límites de la falacia para descalificar una movilización. Me regreso al tema entonces del papel de las emociones y los afectos. De hecho, uno de los avances conceptuales y metodológicos más relevante de los estudios sociopolíticos contemporáneos es reconocer a los afectos y las emociones como elementos clave de la vida social y que no pueden estar recluidos analíticamente a la esfera de lo irracional, al lugar de los códigos primitivos de la persona en sociedad. Quienes trabajamos en las aulas y en distintos espacios académicos sabemos, somos plenamente conscientes qué puede hacer la alegría, la felicidad, la incertidumbre o la vergüenza en el proceso de aprendizaje. Ahora, piensen esas mismas emociones en la escala de la participación política en el espacio público. Los trabajos de pensadores como James Jasper, Jeff Goodwin, Sarah Mead, entre muchos otros, han mostrado cómo el componente emocional es uno de los grandes motores de la diferencia política, expresada como disenso, desacuerdo o protesta, aunque también juegan un papel clave en la contención de la acción, en el sentido de autoprotección. Frustración, miedo, incertidumbre, enojo, efervescencia, no son meras reacciones biológicas o psicológicas, sino que pueden ser detonantes de la acción política, determinantes en la toma de decisiones. Son clave en los procesos identificatorios de grupos movilizados o inmovilizados y crean memoria social, individual y corporal. Por supuesto, metodológicamente, recuperar las emociones como parte de la investigación social y política en la educación no es fácil, pues además de una tarea conceptual, implica reconocer que el mundo digital ha venido transformando nuestra experiencia cotidiana y poniendo nuevos elementos y nuevas dinámicas en interacción con otros que son mucho más tradicionales. Y en conjunto y revuelto, todo esto tiene impacto en la forma en que participamos políticamente. Algo que pocos sociólogos, psicólogos sociales y politólogos del siglo XX previeron es que las redes sociales y las numerosas plataformas digitales en las que interactuamos todos nosotros cotidianamente tendrían tal peso en la configuración de las dinámicas de intercambio social y particularmente en las formas de participación. Una salida rápida para enfrentar este reto es, en el presente, por ejemplo, descargar grandes cantidades de datos masivos para poder ver cómo se comportan o cómo nos comportamos las personas en las redes sociales. Con esas descargas, lo que se hace es tratar de medir reacciones positivas y negativas a numerosos hechos, a numerosas decisiones, a distintos intercambios que circulan en las redes. Hoy en día, así es como se mide qué tan aceptable es a priori y a posteriori una política pública, un recorte presupuestal, la afinidad con algún político o con algún líder social. Todavía salimos a preguntar a las calles, todavía se hacen sondeos telefónicos, pero cada vez más son las redes sociales las que proveen esta información.
Y tecnológicamente ahora ya eso no es un problema. Ahora el problema es epistemológico, es metodológico y es ontológico, porque lo que sabemos es que gran parte de estas redes sociales ahora funcionan con inteligencia artificial generativa y la huella humana se ha retirado gradualmente. No podemos estar 100% seguros que esa infinidad de likes o dislikes o de seguimientos o de seguidores son humanos. Algunos de los programas de análisis cualitativo y cuantitativo más sofisticados hoy en día, aunque también los más populares como ATLAS-T o MaxQDA, incluyen desde hace algunos años módulos de análisis de emociones y pretenden ayudarnos a entender cómo en nuestras palabras, en nuestros gestos, en nuestros tonos, en la iconografía que empleamos en el espacio digital. Tenía yo esto, pero creo que la puse en el lugar incorrecto. Es posible rastrear nuestro estado de ánimo o nuestra disposición a la acción o al consenso. ¿Cuántos de nosotros, los que nos atrevemos a postear algo, no esperamos ver un dedo arriba y no un dedo abajo, una carita feliz, un corazoncito y no lo contrario? Tenemos miedo de que nos posteen lo contrario. Pero aunque son herramientas potentes, las herramientas digitales, en términos del procesamiento de la información, apenas si nos dan un vistazo de lo que ocurre con los sujetos políticos en acción. En resumen, y antes de entrar a la tercera sección de mi exposición, desde el punto de vista conceptual que sigo aquí, podemos notar desde más de una perspectiva conceptual, teórica, epistemológica, el germen de la diferencia política, de la distinción que divide constantemente el orden simbólico aquí y allá, entre unos otros y un ellos, sin que esto se agote en el plano racional o deliberativo. Siempre hay un excedente de significado y de afectos funcionando al interior como motor de la diferencia política. Bien, desplazamientos conceptuales y pragmática digital. El título de esta intervención incluye una referencia a los desplazamientos conceptuales y quiero hablar de ellos a la luz de lo previamente dicho. Para esto es necesario una breve precisión. ¿Qué estoy entendiendo por desplazamiento conceptual? ¿O qué vamos a entender aquí por desplazamiento conceptual? Como bien saben, una de las tareas fundamentales del campo académico es el uso de significantes o términos clave que nos permiten organizar nuestra concepción de los objetos de conocimiento y sus relaciones. Estos son para mí, en términos prácticos, los conceptos. Y en la investigación educativa nos valemos de ellos de una forma y otra para orientar las investigaciones y, en su caso, para dar explicaciones y hasta nos aventuramos a las previsiones. En educación, se emplean numerosos conceptos propios o prestados de otras disciplinas que se enriquecen y se alteran, pero muchos de ellos también observan gran estabilidad en el transcurso del tiempo. La docencia, el vínculo pedagógico, la evaluación, el currículum, el rol estudiantil y la misma política educativa destacan como conceptos estructurales del campo educativo que se enriquecen cada cierto tiempo, pero sin perder del todo sus agregados conceptuales previos. Se amplían, se modifican, pero no cambian del todo. Por lo regular, los conceptos derivan de teorías más generales o son creados a través de operaciones de inducción, lo hacemos cotidianamente en la investigación, ¿sí? O hacemos una combinación de esto, deducción más inducción. Pero además, y siguiendo nuevamente a pensadores pragmatistas como Richard Rorty o Ludwig Wittgenstein, los conceptos se recrean en la acción. Tienen una vida social que los altera mientras se usan o se ponen en práctica. Y ello les confiere lo que podemos denominar una dimensión performativa. Nos dicen algo de los objetos y sus relaciones, pueden tener capacidad de incidencia sobre ellos y pueden ser transformados como resultado de esa misma incidencia. En este sentido, pienso que en el campo educativo
estamos experimentando algunos desplazamientos conceptuales como resultado de la propia vida social de los conceptos, pero además como consecuencia de la intensa vida política del campo educativo y de su ampliación hacia el cambiante espacio político digital, donde las reglas y la intensidad de la participación se actualizan constantemente. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de política educativa. No hay un concepto unificado de política educativa. Se la puede entender como una forma de organizar, planear y conducir la educación desde el gobierno. Sin embargo, también sabemos que hay nociones de política que privilegian la participación de una pluralidad de actores y entonces se le confiere a la política una cualidad de ser instrumento de la democratización del sistema educativo. Asimismo, hay conceptualizaciones que privilegian implícita o explícitamente la capacidad o la potestad del Estado y el gobierno en la toma de decisiones. Hay quienes incluso asocian la idea de política educativa con la preeminencia de un grupo social sobre otros, y en diferentes partes del mundo las políticas todavía son vistas como instrumentos de control y administración de la población, que pueden ser eventualmente instrumentos de mejora, pero nunca podrán dejar de ser correas de transmisión de relaciones de poder. A estas conceptualizaciones yo agregaría que en la actualidad y como resultado de numerosas tensiones ya citadas previamente, la política educativa en México puede entenderse como instrumento de reacción y contención social y política. Si bien es innegable que en los planes nacionales y en los programas sectoriales hay declaraciones de principios, convicciones, compromisos y metas, si las vemos en detalle, particularmente después del 2012 y particularmente en su implementación, hay tensiones evidentes entre las declaraciones más generales y los múltiples niveles de implementación y ejecución. Las políticas y los programas educativos se develan constantemente reconfigurados a lo largo y ancho del sistema en los diversos momentos y ciclos de implementación y son constantemente resistidas, vigiladas, señaladas, protestadas o en su caso también alabadas desde el espacio político digital. Y ahí se está experimentando cómo las estamos entendiendo, para qué están sirviendo. Otro ejemplo es la idea de reforma educativa. Se la entiende igualmente de varias formas, como herramienta de mejora o de transformación, inclusive como un gran plan para lograr la excelencia. Hay quien ve en la reforma educativa como la vía de corrección y para autores como Tom Popkewitz puede ser mirada hasta como un gran mito, una suerte de idealización exagerada del futuro de la educación. Por mi parte, sostengo que como resultado de intensas reconfiguraciones del campo político educativo en México, la reforma educativa se ha desplazado conceptualmente hasta ser la lógica política por la cual se gobierna el sistema educativo. Esto ya lo he discutido en otros foros, creo que incluidos los del COMIE, ¿no? Y en otros documentos y en otros espacios, incluso gubernamentales. Reformar una y otra vez la Constitución, las leyes, los planes, los libros, las estructuras, sin tener claridad de los resultados de la intervención anterior, no parece ser ya un defecto político, parece ser la forma privilegiada de gobernar y de mantener cierto control de las disputas en diferentes partes del campo político. Y esto se ha acentuado gracias a la cámara de eco que constituye el espacio político digital. Otros desplazamientos igual de interesantes están ocurriendo en la noción de lo que significa participar políticamente y participar en los asuntos educativos de manera cotidiana. Noten ustedes cómo la configuración del espacio político digital ha propiciado que antes de preguntar a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes, a nuestras autoridades, por noticias, por hechos, buscamos información en las redes o en los mensajeros que se han convertido en nuestras primeras referencias o fuentes de información. Noten cómo miles de personas han encontrado ahí su principal forma de incidir, mientras que otros definitivamente se han retirado de esos espacios por sentirse expuestos o por no contar con herramientas para participar de una mejor manera ahí. La participación en línea no sustituye del todo la ocupación de los espacios físicos para participar y expresar opinión sobre los asuntos educativos. Pero me queda poca duda de que la ampliación del espacio de participación política será ahí, en el mundo digital,
y eso tendrá impacto directo en otras nociones como la identificación o compromiso político. Finalmente, para cerrar esta sección, no quiero dejar de señalar el evidente desplazamiento conceptual que está experimentando la figura docente. Todos la vivimos, así que hay que nombrarla. De un lado o de otro, no podemos renunciar simplemente a la herencia. Las y los docentes tienen un rol clave en los procesos educativos. Hace gran diferencia su formación, sus trayectorias, su preparación y su dominio didáctico, su capacidad de crítica y su empatía. Pero al mismo tiempo, por otro lado, no puede simplemente no admitirse que los docentes tienen que participar del cambio tecnológico que ha llegado por olas, desde la computadora personal hasta las aplicaciones de inteligencia artificial que ya nos ponen en aprietos. Además, para casi todo el profesorado en casi todos los niveles educativos, a las tareas tradicionales de la docencia se le han venido agregando la de cómo hacer un uso innovador de la tecnología mientras propicia que el estudiantado haga lo propio sin incurrir en malas prácticas. El cuerpo docente se ve ante la necesidad de dominar esas tecnologías mientras las usa y previene usos negativos, pues. Al mismo tiempo, se espera que el profesorado propicie condiciones para el pensamiento crítico e informado que ayuda a la formación cívica y eventualmente a la formación política de las y los estudiantes e incluso a la formación de toda la comunidad que rodea al espacio escolar. Y todo ello mientras resiste presiones de diferentes tipos en diferentes escalas dentro y fuera del sistema educativo. Gran parte del profesorado es un sujeto político plural. Puede protagonizar marchas, reclamos, acciones colectivas, puede posicionarse políticamente frente a su colectivo y su comunidad y hacer todo esto de forma presencial o virtual. Este docente que se está configurando tiene que ser reconocido desde una perspectiva multidimensional. Y para poder conceptualizarlo y entenderlo, es imprescindible proceder inductivamente desde sus ámbitos de acción, que por su parte están en constante movimiento. Ya, voy al cierre. Como les advertí al inicio de mi presentación, es probable que como resultado de mi trabajo y de los grupos en los que participo, en donde quiera que miro en México y en muchos otros países, veo estudiantes, docentes, profesores de un nivel educativo u otro y a distintas comunidades de gran escala, macro o micro, movilizándose o participando políticamente, bien haciendo propuestas o bien resistiendo. Y teniendo casi siempre como adversario un conjunto de herencias y procesos que les amenazan, que les excluyen, o a un conjunto de leyes, disposiciones, autoridades o burocracias que intentan regularlos, someterlos, clasificarlos, calificarlos a través de un instrumento u otro. Como he tratado de argumentar, este siglo XXI está siendo un siglo de grandes y numerosas protestas y movilizaciones, siguiendo ciertamente la herencia del siglo XX, pero con nuevas aportaciones, nuevas dinámicas y nuevas exigencias. Desde mi punto de vista, este es un gran momento para hacer investigación en el campo de la educación, pues nos obliga a mirar más allá de nuestras filias y fobias y a poner atención en la dinámica política que activa nuestra más elemental matriz de entendimiento de lo que significa educar. Sostengo que uno de los principales motores del cambio social y sobre todo educativo es lo que aquí he llamado la diferencia política, esa que constituye la educación como una arena de participación y lucha y a lo educativo como un acontecimiento de formación de sujetos ético-políticos. Y siempre es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene todo ello para la educación vista como proceso o vista como campo de investigación. En mi opinión, leer el campo educativo desde miradas como el modelo adversarial o el modelo del disenso y el desacuerdo nos debe llevar a ver la escuela y a los docentes, al currículum y las formas escolares, a los estudiantes y a sus comunidades como sujetos en construcción al interior de numerosas relaciones políticas. En ellas, por ejemplo, los docentes de cualquiera que sea su espacio laboral podrían asumirse como promotores del pensamiento en la diferencia crítica. Y directa e indirectamente, esto lleva al cuestionamiento constante de la autoridad.
de la autoridad intelectual, de la autoridad legal, de la autoridad económica, de las autoridades de género, entre otras. Yo espero que esta problematización sirva para hacernos sentir un poco incómodos, para eventualmente discutir o reflexionar sobre el núcleo agonista que habita la educación y que recorre desde diferentes lugares y en distintos sentidos nuestra participación como sujetos sociales, que vaya desde nuestros diálogos más públicos hasta algunos de nuestros espacios íntimos donde reflexionamos sobre nuestro propio lugar y nuestro propio rol en la vida contemporánea. Debido a la intensificación del espacio político digital que se cruza de forma inusual con las realidades cotidianas, debido a los complejos relevos en el orden gubernamental que rara vez coinciden con los debates académicos y con las heterogéneas realidades del ámbito educativo nacional, se vive una dificultad creciente para construir un proyecto educativo común y parecería más bien que la educación se está construyendo a partir del núcleo de la negatividad ontológica que modela de diferentes formas los márgenes del Estado educador, pero también de las comunidades educativas. Enfrentamos, por tanto, un reto formidable como comunidad de investigadores e investigadoras, no porque la negatividad ontológica sea un problema, sino porque nos exige nuevas herramientas intelectuales y de acción. No sobra decir que planteo esta exposición también como un respetuoso llamado a la comunidad educativa y política a reconocer la importancia de la diferencia política y a impulsar el diálogo y el debate sobre y desde numerosos asuntos pedagógicos, didácticos, curriculares, docentes, de financiamiento que nos preocupan y nos afectan. Cierro con una cita de una entrevista a un estudiante que tuve la oportunidad de, pues, no sé, de conversar con ella respecto a un movimiento estudiantil que se está verificando en la Universidad Veracruzana. Dice así: las autoridades de la universidad nunca van a reconocer que el acto de resistir, de estar en contra de una imposición y de cómo nos tratan es un acto educativo, pero se los vamos a exigir, se los vamos a exigir y les vamos a pedir que nos lo reconozcan. Por mi parte es todo, les agradezco la atención. Bueno, gracias a Ernesto por estas reacciones. Bueno, el doctor Ernesto Treviño, como bien escuchamos, ha puesto en la mesa de discusión una lectura que alienta la inquietud intelectual en el campo. Es, a mi parecer, una clave de lectura de lo social, lo educativo y de investigación educativa como otras tantas que existen. Podríamos decir que desde una perspectiva crítico-discursiva al campo educativo, desde una condición como él lo reconoce, agonista, desde el disenso, la lucha, la protesta, la contención y el reclamo. En mi lectura es una forma de visibilización del conflicto en lo educativo como una forma de construcción e interpelación de los discursos educativos, justo como él lo ha representado gráficamente y a través de su lectura, a través de la protesta y la lucha. Esta racionalidad que nos plantea el doctor Ernesto Treviño adquiere relevancia en la academia, en el campo de la investigación educativa. No obstante, hay que traducir estas reflexiones a los gobiernos de derecha, de izquierda o de centro, por citar un ejemplo, la disputa de lo público. Y bueno, tenemos unos minutos para poder plantear algunas preguntas o reacciones antes de que concluya formalmente esta actividad. Así que no sé quién quiera plantear, quién nos apoya de los colegas organizadores. Acá tú nos apoyas para... ¿te puedo pasar el micrófono? Entonces, si podemos retomar tres preguntas y ya el doctor hará la reacción respectiva aquí con los colegas. Igual, Ernesto, para que puedas tomarlas. Muy bien. Bueno, pues es una disertación muy intelectualizada, muy desde la agonista, ¿no? A lo mejor esa es la pregunta, ¿no? Finalmente, en una de las exerciones finales dices que hay una negatividad ontológica que se constituye en el núcleo de la educación. Entonces, ¿cómo
Finalmente, si es eso, una negatividad ontológica, ¿cómo leer la negatividad ontológica dentro de la dialéctica hegeliana, ¿no? De la negatividad, la positividad y si hay una síntesis, o si el agonismo educativo puede vincularse con el optimismo para llegar a una salida, porque me parece que se puntualiza desde todos los ángulos una especie de teoría del conflicto, encontronazos, disputas, territorios que se ocupan, territorios que se desocupan por las nuevas hegemonías y va cambiando todo, ¿no? Entonces, desde ahí creo que hasta es muy realista. Finalmente, aunque no lo queramos, la lucha de clases se ha transformado en lucha de frases, como diría Sainz, y sigue reflejando intereses, visiones, posturas encontradas de sectores sociales, desde los oligárquicos hasta los más necesitados. Y finalmente, a veces soslayamos eso, porque nos guiamos en la armonía, en la paz, en la tranquilidad, pero existe una especie de violencia económica, cultural, de muchas maneras, ¿no? Repito, a lo mejor la pregunta es eso, ¿no? El agonismo y el optimismo para un esfuerzo de síntesis, aun cuando creo entender, se subraya que es la lucha política en todos los ámbitos, porque como que todo está impregnado por los intereses políticos, ¿no? Un aspecto que me llamó con mucha relevancia y que también ha sido también una inquietud muy personal, es que hay una reforma permanente en la educación, ¿no? Por ejemplo, en educación básica, la RIEF, la Reforma Integral de Educación Básica en 2019, luego en educación básica en 2012, 2017, 2018, 2022, y hay un continuum de reformas que apenas está favorizando el profesorado con los planes, los programas, y hay otro cambio, ¿no? A otra orientación, otros giros metodológicos, giros de la enseñanza, y entonces hasta de los profesores dicen, nos desconciertan, nos neurotizan tantas reformas para no cambiar, reformas para conflictuarnos y seguir igual, ¿no? En ese sentido, me parece que reitero lo que dije al principio. A mí me gustó tu disertación, muy desde la lógica del conflicto, desde la teoría del conflicto, que a veces soslayamos, ¿sí? Entonces mi pregunta es eso, agonismo y optimismo, ¿para qué? Sí. Bueno, soy Mercedes Ruiz de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, Ernesto, como siempre, excelente. Esta disertación que acabas de plantear, pues una excelente conferencia. Y desde luego, pues comparto contigo el horizonte y la mirada analítica. Pero en lo que tú planteas de los movimientos sociales o expresiones de resistencia, me parece muy importante recuperar, no, que me parece que lo haces, pero no con la potencia que se tiene actualmente con los movimientos de tecnopolítica. O sea, el movimiento más de 131, yo soy 132, fue exitoso por la tecnopolítica. El movimiento zapatista también lo fue por la tecnopolítica. Entonces, como preocupaciones intelectuales y que las quiero compartir contigo, es que en este cambio epocal, ¿cómo leer, Ernesto, si desde el agonismo, este giro político-pedagógico que está ocurriendo? O sea, ¿cómo leer el cambio epocal, el giro político-pedagógico y cómo los discursos educativos que heredamos, digamos, se están reconfigurando? Por ahí va mi pregunta y pues nuevamente felicidades a los dos colegas. Buenos días. Perdón, con esta intervención es la primera ronda y volvemos en una segunda ronda. Gracias. Buenos días, Antonio Lira del ISEM. Y quiero ubicar esta pregunta en las coordenadas de que estamos en un congreso de investigación educativa.
y que como tal, pues tenemos cierta particularidad en el sentido de nuestra acción social y política. También quisiera despegarme un tanto del concepto de reto, eh, que desde ciertos puntos de vista teóricos, bueno, lo enmarcan bajo una mirada un tanto neoliberal de decir, bueno, ¿qué puedes hacer para cambiar, ¿no? esta realidad? Y más bien me gustaría en esa lógica política preguntar desde el punto de vista muy personal del autor, de Ernesto, ¿cuál es el mandato político? Y más que reto, por eso lo posiciono como mandato, que se le puede exigir a la investigación educativa para poder transformar las realidades que estamos enfrentando en estas condiciones actuales. Sí, esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias. Entonces, toca el turno de Ernesto y posteriormente seguimos con la ronda. Gracias. Sí. Híjole, qué buenas preguntas. A ver si puedo contestar algo que sea satisfactorio. ¿Cuál era su nombre, profesor? Alberto, gracias por la pregunta, Alberto. Eh, sí, bueno, solamente para reafirmar, definitivamente mi posicionamiento es deliberadamente mirando en esa invención agonista, ¿no? Era un poco la preocupación, intentar provocar un poco esas reacciones también en ustedes. Yo creo, si entendí bien la pregunta, digamos, en esta perspectiva no se aspira, siguiendo a Chantal Mouffe, ¿no? Y siguiendo esta mirada agonista, no se aspira propiamente hablando a una resolución feliz de las diferencias. Lo que queda abierta más bien es la lógica de la incertidumbre, la dislocación. Es decir, no podemos saber a priori, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la resolución de una disputa o de una diferencia? Éticamente hablando, esperaríamos que las diferencias se puedan procesar de una manera u otra que no resulten en la aniquilación del otro, ¿no? En el antagonismo, digamos, desde cierto punto de vista. Entonces, no habría algo así como una síntesis, un regreso a un final feliz, a priori, visto el tema, ¿no? Sino más bien es abrir la puerta a la posibilidad de distintos resultados. Eso visto teóricamente, ¿no? Um, y sí, concuerdo con usted en el tema de las reformas, o sea, en la lógica de las reformas, o sea, en este panorama que vivimos, yo más bien veo esto como un ciclo interminable, perdón, de reformas. Es un ciclo abierto que no ha terminado y no veo para cuándo. En cuanto, sí, totalmente la observación, Mercedes. Yo iba a dedicar más tiempo al asunto de lo tecnopolítico, pero le corté porque si no se me va, pero tienes toda la razón. Y de hecho, digamos, lo que está ocurriendo con una gran cantidad de movimientos como los que tú mencionaste y otros, incluso explotados por magnates como los dueños de las empresas transnacionales, pues es precisamente, conceptualmente es remover, incluso mostrar los límites explicativos de algunos conceptos con los que hemos trabajado, ¿no? Aquí hay varios autores que ya han entrado en esta discusión en México y en otras partes. Yo recuerdo varios textos bueno, están los de Negri, están los de algunos autores en Italia, Benjamín Ardita aquí en México lo ha discutido también, ¿no? O sea, lo que hace la lógica de las redes, sobre todo desde Yo Soy 132 hasta acá, es mostrarnos los límites, por ejemplo, de pensar tradicionalmente la lógica de la hegemonía, ¿no? Porque está muy difícil trazarla, seguirla, porque muchos de estos movimientos que funcionan por redes, por enjambres, por articulaciones contingentes, hacen muy difícil encontrar dónde están las articulaciones hegemónicas. Entonces, testean constantemente los marcos conceptuales, digamos, convencionales, ¿no? Entonces, a tu pregunta de cómo leer este cambio epocal a través de este cambio tecnopolítico, está difícil, no te la puedo responder, te la debo, pero me la llevo. Yo creo que enfrentamos una ampliación del campo de experiencia, de disputa, pero quiero traer a colación algo que dije hace rato. El factor no humano es fundamental y a lo mejor ahí tendríamos que tener una discusión aparte sobre eso, ¿no? Como ustedes saben, las redes sociales que usamos en la actualidad no son las mismas de hace 10 años o de hace 15 años o de hace 20 años, son totalmente diferentes.
no tienen los mismos algoritmos, hay mucha inteligencia artificial, contenido autogenerativo y una gran cantidad de robots interactuando ahí. Entonces, si no partimos de reconocer eso, que estamos interactuando constantemente seres humanos y no humanos, y lo que se está dando son interacciones, entre comillas, políticas que no pasan necesariamente por una racionalidad o una emocionalidad como la que tenemos las personas, entonces vamos a partir como de una falta de reconocimiento de ese cambio epocal. Lo primero que hay que hacer es reconocer ese cambio epocal que empieza por ser un cambio tecnopolítico, ¿no? Y voy a terminar con ¿cuál es su nombre, profesor? Antonio, perdón, no lo noté. Antonio, pues no, es una gran pregunta. Yo personalmente pienso en este momento histórico que el tipo de investigación educativa que yo debería hacer, o sea, yo me posiciono desde ahí, es un tipo de investigación que tiene que identificar problemas, necesidades, pero no estoy yo en condiciones de dar soluciones, porque parto del supuesto de que ni siquiera sé si soluciones, ¿no? Plantear los problemas en el orden individual. Tiene que ser necesariamente un compromiso colectivo. La investigación educativa, pienso que en este momento tiene que asumir el mandato ético de hacerse como un proyecto colectivo, como un proyecto en común. No estamos en ese momento histórico, está planteada como un proyecto individual. A eso podría responder. Gracias. Tenemos todavía un par de minutos acá en la zona del medio. Ahí está la doctora para una pregunta y posteriormente acá abajo. Entonces, allá arriba, por favor, si me apoyas, te lo agradezco. Y con esas tres cerramos porque estamos por mantener. De todas maneras, al cerrar la charla, pueden abordar al doctor para platicar directamente con él. Gracias. Perdón, gracias, buenas tardes, un gusto. Comentaba con una colega que creo que esta conferencia debió de haber sido la magistral. Entonces lo dejo nada más como un enunciado en el marco de justo cómo se sitúan posiciones, antagonismos, diferencias, y desde la lógica del discurso, qué es lo que se califica o descalifica en nombre de la investigación educativa. Entonces ahí hay que ser vigilantes también del discurso, sí, o sea, devolvernos la vigilancia epistemológica en la lógica de la investigación desde nuestro propio discurso, no solo desde el discurso del otro. Ese es un primer aspecto. Y tres cuestiones en el marco tan rico que se ha ido desplazando y desplegando en términos, primero, de la importancia de lo conceptual. Y me parece que ese es un desafío en la formación docente y en los ámbitos de intervención política, que el concepto no quede atrapado en el campo de la investigación y de los investigadores, sino que pueda traducirse a ámbitos concretos como el aula, la docencia, etcétera. Creo que esa es una parte importante, si no se vuelve críptico, ¿no? Y nos hablamos entre pares, ¿no? Y somos iniciados, pero ¿dónde queda en la operación concreta, en el orden de la vida cotidiana y de la disputa desde este tecnocapitalismo? Ese creo que es una parte importante, porque luego los discursos son crípticos, son de iniciados, de escuelas, de seguimiento, de maestros, de líderes, digo de los gurús, para decirlo de alguna manera, y creo que ahí hay un problema en la investigación y en el propio campo educativo. Entonces, salir de eso me parece clave de la investigación. Y tres preguntas que ya lo dejaba situado. Uno es sobre el concepto de hegemonía. ¿Qué tan pertinente es hoy la lógica hegemónica para justo situar en el orden político lógicas de articulación y no solamente de diferencia? Y ahí lo pedagógico juega de manera central, porque si solo hay antagonismo, ¿dónde queda la articulación? ¿Y cuál es la mediación que articula? Si puede hablarse en términos de mediación. ¿Es pertinente todavía el programa de la hegemonía radical que Ernesto Laclau planteó en un momento dado? Lo dejo ahí. La otra, ¿no será pertinente recuperar la reflexión del psicoanálisis sobre el malestar de la cultura? Hay un malestar en la vida cotidiana, en la cultura, en esos planos de subjetivación, de pasión, de emociones, que bueno, Chantal Mouffe en una conferencia con Ackerman recuperaba a Spinoza, justo para repensar estos ámbitos de lo político,
Entonces creo que eso habría que ver si no necesitamos estudiar el malestar en la cultura, porque está en la vida cotidiana, en la palabra como violencia también, no solo como conflicto. La otra, esa es una cuestión que quería yo plantear. La otra es, cabría poner en diálogo perspectivas como la de Bifo Berardi, de desertemos, o sea, no adhiramos, no quiere decir salir de las redes y esto, sino marcar elementos de otras posibilidades que articulen desde lo digital, no la subordinación, sino la articulación compleja en el entramado. Creo que hay que dialogar con otras perspectivas en este momento y no sé si todo es tecnocapitalismo, pero en Nueva York ganó un candidato que se fue casa por casa con miles de personas trabajando para ir de voz en voz, de boca en voz. No fue la tecnología, y hizo política y ganó. A alguien que es con una posición radicalmente antagónica, no solo a la derecha, sino a los propios demócratas. Entonces, yo creo que hay que ver si todo se teje en la tecnocapitalismo o hay que reconfigurar. Y la verdad, te faltó mencionar en los movimientos Palestina. O los jóvenes no solo reclaman educación, financiamiento, han puesto en la agenda política una dimensión de vida muy profunda, que no es contra alguien, sino es en función de la humanidad. Porque justo por la tecnología se ha visto cómo asesinan a niños, cómo se destruye un país y un pueblo que lucha por ser alguien. Entonces creo que también habría que escribir a esos movimientos algo diferente que habla de una generación que ha sido sensible al dolor de los demás. Y me parece que ese es una lección diferente, no son los temas clásicos. Es la apuesta por la vida frente a la pulsión de muerte. Y creo que esa es una tarea pedagógica central. Bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. Gracias. Marce, ¿nos apoyas con tu nombre y tu institución para que la audiencia te... Tu micrófono, tu micrófono. Marcela Gómez Ollano, de la Facultad de Filosofía y Letras, y creo profundamente en el quehacer de los docentes y de la pedagogía, desde un referente ordenador nodal, porque es lo que vincula. Gracias a los colegas que continúan con las preguntas. Por favor, allá el doctor, el maestro, su nombre, su institución, por favor, lo agradeceré mucho. Y si podemos ir simplificando los comentarios y las preguntas. Sí, seré muy pragmático. Mucho gusto, Ulrich, UPN Hermosillo. Soy director también de educación primaria. Mi pregunta sería, doctor Treviño, en relación a que pareciera ser que cada logro educativo, cada cuestión realmente buena que queremos hacer, pues en las comunidades, con nuestros estudiantes, digo, todos somos universitarios o normalistas. Personalmente soy normalista rural también y realmente me interesa pues un bien mayor, sobre todo que pueda progresar las comunidades en donde trabajamos, pero pareciera ser que cada cosa la tenemos que desprender de la cuestión gubernamental, a piedra, a lodo y en muchas ocasiones a sangre, no yéndonos a escenarios más fatídicos. ¿Por qué pareciera ser que la cuestión de la investigación, del buen trabajo, de las buenas culturas, de las buenas prácticas, siempre se queda entre nosotros? Lo decía ayer la doctora Silvia Smelker, que no tomaban las investigaciones ni querían observar las investigaciones, por ejemplo, del INEE. Entonces, ¿dónde está lo realmente puro y lo interesante de nuestro trabajo? Porque nosotros obviamente lo estamos valorando, pero pareciera ser que cada vez adolecen más y que la buena educación va a tener que esperar para mañana. Gracias. Gracias. Estaba aquí enfrente la maestra y con ella cerramos, por favor, para poder dar paso a la siguiente intervención. Ay, perdón, es que Lo atrapó lo interceptó. sí, se me atravesó y yo Maestra, por levanté favor. la mano primero. Su nombre, por favor, institución. SAC de Universidad Tecnológica de Cancún. Soy secretaria académica y mi pregunta va en torno a lo que hemos discutido en diferentes espacios y que lo mencionaba ayer la doctora Silvia, de cómo romper el hielo entre la parte docente, la parte de investigación, la parte de educativa y la política educativa y todas sus reformas que tienen que ver con procesos legislativos y no de política educativa. Mi pregunta va hacia qué
¿qué opinión le merece? Mis líneas de investigación son reformas educativas y política educativa, en donde podemos afirmar que para poder romper este hielo es necesario tener más políticos académicos y más académicos que participen en política, porque al final las decisiones se toman en esos espacios y los políticos no necesariamente hacen esta investigación. Podríamos llevarnos con todos los investigadores y tomar en cuenta, sí, pero es algo que no está sucediendo. Entonces la pregunta concreta va a esa opinión que le merece de poder desarrollar esta dualidad entre el académico y el que participa en política y viceversa. Muchas gracias, doctor, y felicidades. Muy amable. Aquí al frente, cerramos por favor con esta intervención de la maestra. Su nombre, por favor, institución, y tienes menos de 1 minuto para contestar. Sí, Marta Franco de UPN Puebla. Señalabas las partes de estos movimientos diferentes, pero también reflexionabas en lo común y lo pensaba en estos movimientos estudiantiles, pero también en los movimientos que están haciendo los migrantes en Estados Unidos. Y lo que a mí me pregunto es cómo hacer esta idea de construir, situar, construir y nombrar lo común, porque eso y visibilizar lo común, porque finalmente se ven, ¿no?, estas diferencias en esta relación entre lo diferente que construye lo común. ¿Cómo hacerlo? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Wow, qué bárbaros, qué buenas preguntas, pero me acaban de dar 1 minuto, entonces voy a intentar responder algo. Empiezo por esto. Nosotros teníamos un grupo en Claxo que se llamaba Educación y Vida en Común, y la verdad es que cómo pensar lo común era de lo más difícil, porque es muy fácil pensar lo común, por ejemplo, lo que deriva de los modelos normativos, ¿no? O sea, lo que dicen las leyes, lo que dicen los programas. Y en cambio, más bien, nosotros asumíamos lo común como una construcción, igual contingente, ¿verdad? Que resulta o es el decante de las prácticas en la interacción. Entonces, es tarea de quien nombra, como tú bien dices, lo común, es observar qué es lo que es, cuál es ese pegamento simbólico que se construye y que es lo que permite nombrar, qué es lo que hace solidaridad, por ejemplo, o articulación al interior de una comunidad. Para acabar pronto, lo común no tiene un nombre antes. Lo que vayamos, a lo que le vayamos a dar contenido, el acuerdo que teníamos en ese grupo es lo que resulta de esa observación, de esa articulación contingente, ¿no? Entonces, a veces lo común toma la forma de un valor o de la solidaridad, a veces toma la forma de un proyecto comunitario que hay que impulsar, a veces toma la forma de un acuerdo o de un movimiento social, y eso es lo que va a ser el pegamento de lo común en esos casos, ¿no? Respecto a la pregunta de la profesora sobre la participación de más políticos en la academia y viceversa, creo que a lo mejor no van a estar de acuerdo varias personas, pero creo que en este país no nos han faltado personas que hablan con políticos y tampoco nos han faltado personas que entienden de la academia y que están en la política. Creo que nunca van a ser suficientes. Yo solo tengo una preocupación que no tiene que ver con esa relación, sino más bien con la decisión. Lo sé y me consta que muchos políticos, personas que diseñan políticas, reformas, programas, tienen información, se las acercan, las conocen. La pregunta más bien que nos hacemos varios es ¿por qué sabiendo lo que saben deciden de esa manera? Y entonces aparece la teoría de la decisión, ¿verdad? Y para eso hay estudios, tanto desde la ciencia política como desde la administración, como desde el campo educativo, que nos permiten entender por qué deciden lo que deciden, ¿verdad? Entonces, creo que más bien donde está un gran campo es cómo se toma la decisión en materia de políticas. Pero sí, hay que seguir estudiando eso. Sobre por qué se queda la investigación entre nosotros, la verdad es que yo soy un convencido de que en el COMI hay gente que hace investigación y que no piensa en nosotros, los académicos, que más bien está pensando en los profesores, en los colectivos docentes, pero efectivamente yo coincido, no sale lo suficiente. Y como bien decía Marcela, a veces nos hablamos entre nosotros. No sé si ese es un defecto, pero es un hecho, nos hablamos entre nosotros. Y yo creo que el COMI siempre ha tenido en su agenda
se ha logrado en diferentes niveles y en distintos momentos que trascienda simplemente a la comunidad académica y llegue a los docentes, pero es una tarea que no ha terminado. Sí, Marcela, yo la verdad es que creo que sí lo dije al inicio de mi charla, agarré aleatoriamente un conjunto de movimientos. El de Palestina es uno y es de los más importantes, pero por ejemplo, donde yo vivo, los jóvenes organizados en la universidad en defensa de las personas sin tránsito, las personas migrantes, niños, mujeres, etcétera, etcétera, o los jóvenes universitarios en defensa de mujeres que han sido violentadas o de personas desplazadas, son impresionantes y espectaculares, ¿no? Esa preocupación que trasciende a lo meramente académico o a lo financiero o a lo institucional es clave y totalmente de acuerdo con eso que dijiste. Además, es una lección cívica. Ahí está ocurriendo la formación de sujetos éticos, políticos, de una manera que la escuela no podría formar si se lo propusiera curricularmente, creo. Y bueno, todo lo demás que dijiste, yo, por ejemplo, solo iría, por ejemplo, al término del malestar en la cultura. Yo acuerdo contigo en esa parte. Creo que estamos viviendo un momento importante para volver sobre esa discusión. El concepto de hegemonía, y ahí me detengo. Yo creo que en eso me detendría. Y yo coincido contigo y creo que es hora, no empezó ahorita, pero ya tiene bastante tiempo en que se está revisando la viabilidad del proyecto original del pensamiento, del concepto de hegemonía. Ha tenido algunas actualizaciones. Yo creo que efectivamente no podemos seguirlo usando como se usó hace algunos años, pero no creo que lo podamos desechar del todo. Pero suscribo plenamente que a pesar de que el mundo digital es cada vez más protagónico, pues se sigue mezclando con las prácticas de política cotidiana y por eso mucha gente sigue saliendo a poner el cuerpo en la calle y por eso mucha gente sigue haciendo sus pancartas y por eso mucha gente sigue yendo a tocar de puerta en puerta, como lo recordabas. Entonces, no estamos del todo solamente en ese lugar, ¿no? Bueno, ahí me voy a detener. Gracias. Voy a darle lectura a la constancia. Un aplauso, por favor, al doctor. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Benemérita y Centenaria, otorgan la presente constancia al doctor Ernesto Treviño Ronsón por haber impartido la conferencia magistral La construcción agonística de lo educativo, desplazamientos conceptuales y política educativa y devenir digital, realizada el día de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, en el marco de este 18º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Firman la presidenta del comité, el coordinador del comité científico, el secretario académico, colegas doctora Marta Vergara, doctor Gunther Dietz y doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, respectivamente, y te entregamos la constancia, Ernesto. Muchas gracias por tu participación, gracias. Y les pedimos que se queden a la siguiente conferencia, que va a iniciar en unos escasos 5 minutos. Aquí está la doctora Virginia Aguilar Davis, quien modera la conferencia. Adelante, doctora, es todo tuyo el espacio. Gracias, buena tarde.